El vídeo de hoy, la grabación que vamos a hacer ahora, está relacionada con una pregunta que nos llegó después de la grabación de los 5 libros, ¿no?, que yo había recomendado, 5 o 6 libros, no recuerdo ahora mismo bien, que yo había recomendado en uno de los, eh, digamos, apartados de la historia de España y de Hispanoamérica. Uno de los libros es este que voy a enseñar ahora, si recordáis, era White Trash. Era White Trash, basura blanca, donde comenté de pasada algo relacionado con Pocahontas, para hablar de lo que era el aspecto mitológico, ¿no?, que tiene toda la historia previa de cómo se llegó a América, de la relación con los indios americanos, etcétera, el Mayflower, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces había una pregunta que me hacían sobre el asunto este de Pocahontas. Bueno, en primer lugar, por tanto, esto es una respuesta a esa pregunta. Vamos a ver, el tema de Pocahontas es muy sencillo, miren ustedes en la Wikipedia. Yo lo voy a resumir rápidamente. ¿Qué es lo primero que podemos decir sobre Pocahontas? Pues que se trata del primer matrimonio entre una nativa americana del norte y un europeo. Todas las cuestiones que vienen aparejadas con esta historia de Pocahontas, cuya vida es corta, de 1595 a 1617, por tanto tenía 21 años cuando muere en Inglaterra, es la relación con una serie de personajes como John Smith, como Samuel Argall, y con el que realmente va a terminar casándose y lo va a llevar a Inglaterra durante el reinado de Jacobo en 1615, creo, aproximadamente. Por tanto, es una historia muy breve. Prácticamente el primer contacto que tienen los indios del poblado de Pocahontas no se llamaba así, es la lectura americana, es la lectura inglesa que hacen de Pocahontas, ¿no? Está marcada por esa primera etapa del contacto entre Inglaterra, los emigrados ingleses o los peregrinos, etcétera, toda una historia que, como vamos a ver ahora, es Nancy Eisenberg la que destroza históricamente, porque en medio de toda esa... John Smith es un señor que lo capturan estos indios, y entonces se supone que Pocahontas pues se pone se interpone entre los que lo van a matar y ella, etcétera, etcétera. Es decir, toda una historia posterior. Luego llega Samuel Arwell, la coge prisionera. Se supone que durante un tiempo y se hacen los historiadores se hacen preguntas, no voy en el libro vienen toda la bibliografía inmensa que Nancy Eisenberg utiliza para explicar estos asuntos. ¿Hubo violación? ¿O la violaron? ¿O no la violaron? Etcétera, etcétera. Bien, esta es, digamos, una historia, y ahora voy a hacer aquí un paréntesis, porque no lo he leído en muchos sitios. No digo que no esté, pero en todo lo que yo he mirado, no aparece esta historia de Pocahontas, que yo la relaciono inmediatamente con Malinche. Pero qué historia tan diferente, ¿no? Qué historia tan diferente. Y sobre todo los conocimientos de lo que realmente se hizo, no se hizo, que están bastante bien conocidos, ¿no?, debido a
que los documentos eran guardados y luego no, por los historiadores, incluso hoy día la figura de Malinche está en el candelero en España por una serie de cuestiones culturales que tampoco voy a entrar a comentar. Simplemente lo dejo ahí, que a mí me parece una historia. Vamos a ver, la historia cuando ocurre no se cuenta, no se celebra. Es una historia muy posterior. Con el tema de los padres fundadores de los Estados Unidos, se bucea en lo que es la prehistoria, vamos a llamarle así, prehistoria norteamericana. Prehistoria inglesa norteamericana. Luego tenemos también que hacer referencia a todas las figuras que tanto en escultura como en pintura, en donde aparece Pocahontas, etcétera, etcétera. Pero esto es muy posterior a los hechos. Durante esa época, la historia de John Smith es simplemente un relato que ahí permanece. A propósito de este asunto, tengo que decir que en realidad la historia de Pocahontas viene contada en el primer capítulo, en la introducción del libro de Nancy Eisenberg, cuyo título es Las fábulas que echamos al olvido. He dicho que el libro es una desmitificación realmente de toda esa primera etapa que va a culminar con la independencia de los Estados Unidos, y en donde dice Nancy Eisenberg: todo esto resulta estimulante. Sin embargo, la pedestre realidad era y sigue siendo considerablemente distinta. Lo que hicieron los colonos británicos fue promover, en un sentido perfectamente literal, como veremos, un doble plan de acción. El primero pasaba por reducir la pobreza en Inglaterra y el segundo consistía en trasladar a la población ociosa e improductiva al Nuevo Mundo. Tras el asentamiento, los puestos coloniales avanzados comenzaron a explotar a los trabajadores no libres, criados, contratados, esclavos y niños. Y no encontraron inconveniente en considerar que esas clases prescindibles constituían un verdadero despojo humano. Sin embargo, esos pobres, esos desechos, no desaparecieron, de modo que a principios del siglo XVIII pasaron a formar parte de una casta permanente. Esta forma de clasificar a los fracasados se consolidó en Estados Unidos. Todos los periodos de la cacareada historia del desarrollo del continente norteamericano muestran su particular taxonomía de morralla humana, es decir, gentes tan indeseables como irrecuperables. Y a su vez, cada uno de esos periodos dispone de medios propios para situar, lejos del ideal convencional, su versión de lo que es la escoria blanca. Es decir, el título del libro de la doctora Nancy, ¿no? No voy a entrar porque lógicamente lo dejo a la lectura que harán cuando se hagan con el libro, en todos los detalles de cómo va desgranando esa situación de el comienzo de esa América. Por ejemplo, unas páginas detrás, en la página 30, dice Heisenberg: América era a los ojos de los aventureros del siglo XVI un páramo pestilente y cubierto de maleza, un sumidero únicamente apto para plebeyos malcriados. No obstante, estas sombrías imágenes del Nuevo Mundo aparecían flanqueadas por otras más seductoras. Al pintar el continente norteamericano con los tonos de un paisaje rico y fecundo, los primeros promotores ingleses incurrieron en burdas exageraciones
quizá deliberadamente. Corto aquí, sigue hablando de qué es lo que vendieron, hay toda una parte dedicada a la bibliografía, a los modelos que se trataron de establecer sobre el granjero, sobre todo lo que subraya siempre esta autora es la desaparición de las clases sociales. Lo vamos a ver aquí en otra página. Página 34. Solo se pueden crear mitos históricos a través del olvido. Deberemos empezar, por tanto, con el primer movimiento de negación de la realidad. 2 puntos. La mayor parte de los planteamientos colonizadores que arraigaron en la América británica de los siglos XVII y XVIII tenían su base en el privilegio y la subordinación, no en ningún tipo de protodemocracia. Desde luego, la generación de 1776 restó importancia a este hecho, y todas las generaciones posteriores seguirían el ejemplo de los fundadores de la nación. Aceptar un pasado fundado exclusivamente en los aclamados padres peregrinos o en la santificada generación de 1776 supone dejarse engañar en varios sentidos. Y aquí vuelve a hacer alusión al tema de las clases. Nos escamotea la crucial competencia histórica que enfrenta la narrativa fundacional de los estados del norte con su correspondiente contrapunto sureño, y nos oculta la circunstancia de que sus características parábolas minimizan la importancia de la clase social. Más adelante, porque insiste continuamente sobre esta cuestión, para dedicarle un capítulo, un vídeo entero a intentar yo resumir lo que es todo esto. Pero yo lo estoy leyendo. Es curioso que el Día de Acción de Gracias, el día donde hay una supuesta comida en que los Wampanoag comparten la comida con los ingleses, hay un intérprete que se llama Squanto. Este intérprete que hace entre los dos, lo que se oculta, por ejemplo, es que Squanto había aprendido a hablar la lengua de los colonos al haber sido raptado y vendido como esclavo a un capitán de barco británico. Son cosas que se obvian, ¿no? En toda esta historia. Bien, lo que quiero decir es que ese día de Acción de Gracias se sitúa justamente en 1621. Pocahontas murió, he dicho antes, en 1617, o sea, unos años después. Y ya por último, hace toda una historia de las colonias perdidas, del extravío, etc. Y dice literalmente: los barcos fantasma y las colonias espectrales evocan una maravillosa sensación de atemporalidad, ya que existen al margen de las normas habituales de la historia, lo que explica que el misterio de Roanoke contribuya a atenuar las ásperas realidades que por instinto sabemos que hubieron de padecer forzosamente los primeros colonos. Y voy a terminar con otra cita del libro. Claro, dentro de esa cita evidentemente está la historia de Pocahontas, donde al final es un señor llamado John Rolfe, el que termina casándose. Habría que ver toda esta historia fundamental con Pocahontas. Se la lleva a Inglaterra y se supone que hay un relato en que, porque Pocahontas creía que John Smith había muerto, pero se encuentran en Londres. Lo que pasa es que Pocahontas parece ser que no le dirige la palabra a John Smith, ¿de acuerdo? Y dice Nancy Eisenberg, dice:
En el paradisíaco jardín que se pinta de la Virginia primitiva, que en realidad nunca contuvo elementos idílicos, se omite muy oportunamente tanto la guerra y sus sufrimientos como la codicia de los recién llegados y los azares de la conquista colonial. Las clases sociales y la disonancia cultural se esfuman como por arte de magia y desaparecen de nuestra vista a fin de reconstruir los orígenes de Norteamérica y transformarlos en una utópica historia de amor. Y de la que forma parte, por ejemplo, esta película de factura Disney, creo que era de 1995. Hay una cita importantísima con la que quiero terminar este ya demasiado extenso capítulo, con la siguiente cita. La fábula de Pocahontas exige que la princesa rechace a su pueblo y reniegue de su cultura. Como observa la historiadora Nancy Schoemaker, este pujante tema ha perdurado, dado que contribuye a apuntalar una justificación lógica específica de la nación estadounidense. Atención, según la cual los indios habrían participado de buena gana en su propia desaparición. Bien, la potencia de esta frase la dejo para que ustedes tengan el interés de leer este libro, llamémosle extraordinario, sobre la historia de Estados Unidos, de Inglaterra, por supuesto, y de Estados Unidos, de los Estados Unidos de América.